Buenas noches, bienvenidos a su programa Prófugos del Ácido Fólico. El día de hoy tenemos un programa muy interesante porque vamos a hablar de el arte. ¿Qué es el arte? De tu arte a mi arte, ¿cuál es el arte, mi querido Pelón? No, pues mi arte, o sea, pero, o sea, es un honor para mí porque diario caemos en el tema porque no logramos solucionar el asunto. Y aquí traemos un teórico estelar. Navarrete, por favor. Sí, nos costó carísimo. Hay que decirlo de una vez. Lo trajimos en tren, es carísimo. No es fácil, pero por fin aceptó venir al 3 Estrellas y tenemos a nada menos que Eric Castillo, directo desde la gran capital. Él es un teórico del arte que inició como dibujante y en un momento dado se dio cuenta que eso no iba a dejar. ¿Y dónde estaba el billete? En la teoría del arte, en la curación y en celebrar grandes exposiciones como las que ha organizado Eric. Bienvenido. Muchas gracias, un placer. No, brother, qué bueno que viniste. No, bueno, nos costó, pero lo logramos. Sí, nos costó mucho. Oye, pero a ver, o sea, ¿es cierto esto que dice Navarrete? O sea, tu interés de entrada era ser artista y en un momento del camino te desviaste a la teoría del arte y a la curaduría. Claro, fue algo así. A mí me gustaba dibujar cosas de tecnología, me gustaba la ingeniería o la idea que yo tenía de eso. Máquinas, autos, copiar cosas que yo veía. Y no sé, a los 14, 15 años descubrí que existía el arte por una razón no solo casual, sino hasta paradójica. Un trabajo escolar, un trabajo de secundaria, de historia. Fuimos al Palacio de Bellas Artes, vi los murales, específicamente Catarsis de José Clemente Orozco, y me impactó, porque vi máquinas, vi mecanismos y vi otra cosa. Y desde entonces me enfoqué en eso, me preparé yo a mi manera, con la influencia que podía tener de amigos, de libros, también con personas cercanas. Descubrí que existía el mundo del arte, y de ahí para el Real decidí estudiar artes en la Escuela de Artes de la UNAM. Dijiste, ahí está la papa. Ahí está la papa, o ahí está una forma de tener una especie de beneficio siendo un vago sin oficio, y luego me torcí. ¿Esto era qué, en prepa? Era en secundaria, en el paso de la secu a la prepa. Okay. Y luego ya hice la carrera de artes y a media carrera tuve otra infidelidad en el sentido de que me interesó más el análisis, ¿no? Historia, escritura. Además tiene que ver la prepa toda la onda de que cuando brincas de las partes de matemáticas, toda esa cosa aburrida, a las humanidades, ¿no? Que dices, claro. Hay un mundo que todo parece más terso, todo parece más accesible. Ya después te das cuenta que no, que también hay otras formas de ser ignorante, ¿no? Claro. Pero sí, esa fue más o menos la historia. Ya después descubrí la curaduría, también en un proceso largo supe que existía el hacedor de exposiciones, el editor de libros de arte, el polemista, la posibilidad de ser un portavoz con el micrófono, me interesó, ¿no? ¿Qué te late más? ¿La parte de la polémica, la parte de medio educar o difundir? ¿Qué te late en lo personal? Soy muy inconstante. Nunca pude trabajar en un horario extendido, nunca pude estar en una oficina, pero tampoco voy a decir que fui un marginal así de vocación. Ajá. Entonces me gusta un poco la combinación. Okay. Un rato de clases, un rato de escritura. Ajá, pero ahí la pregunta es, realmente, tengo dos, ¿cuál ha sido así para ti que tú no hayas curado esa exposición y dices, no manches, yo quiero esto? ¿Y cuál ha sido para ti tu gran logro de curaduría? Mira, a mí me gusta mucho el trabajo donde los curadores pueden hacer muchas cosas. O sea, donde se cumple como que el plan completo, el sueño dorado. No nada más seleccionar obra y colgarla. Me gusta cuando no solo es la exposición, sino cuando haces el libro, cuando invitas a los escritores otros, las otras voces, cuando haces el foro, cuando haces el documental. ¿O te ha tocado empezar etcétera. de cero con un artista y decir,
a ver, no, tampoco lo tiene claro decir, vamos por acá y por allá. Sí, bueno, el diálogo siempre es algo que te lleva a la búsqueda de agregar valor. Tú siempre quieres que tenga un valor el contacto con un artista o con otro curador. La idea es la conexión, Claro. lo que resulta de la conexión. Yo he tenido experiencias interesantes en bienales de pintura, a veces en concursos de arte organizados por corporaciones, incluso en el diseño, por ejemplo, de los entornos digitales para valorar las obras. Ahí también hay museografía virtual. Entonces, lo que a mí me gusta es la movilidad, ¿no? Oye, y como dice Trino, y la parte de fan, ¿cuál viste tú que se te cayeron los calzones? Dijeron, qué buena chamba. Qué No sé, bueno. Qué chido concepto, qué buen... Me gusta mucho, por ejemplo, una edición de la Bienal de Lyon en Francia, Ajá. ¿no? de principios del siglo XXI, que es una curaduría hecha por un curador muy famoso vivo que se llama Hans Ulrich Obrist, Ajá. y una curadora también muy conocida que se llama Stephanie Moisdon. Y ellos invitaron a otros curadores para que cada quien hiciera una parte de la Bienal y diseñaron un instructivo basado en esos escritores de aquel famoso Ulipo, en el que ponían reglas básicas y todos siguiendo las reglas como si fuera un manual de matemáticas, Ya. con variables. Hacían una metaexposición loquísima con curadores y más curadores en una especie como de, pues casi como una Babilonia curatorial, ¿no? Esa, por ejemplo, soy fan. Como arte contemporáneo, me imagino. Sí. Todo era trabajo... Sí, aunque ahora que lo dices, fíjate, yo me muevo entre el arte moderno, digamos, del siglo XVIII en adelante y también el contemporáneo. Ah, ok. No me Pero gusta tienes solo lo bronca- más nuevo. No tienes bronca con lo anterior, digamos. No. De hecho, mi visión es que cualquier figura del medio del arte puede hacer un viaje en el tiempo, todo el tiempo, y Se nota tomar cosas del pasado y Se nota el combinarlas. continuo de alguna manera, Sí, ¿no? no lineal, digamos, como se dice, acronológico, o en un viaje que puede ser en el espacio y en el tiempo de las culturas, que te lleva a una combinación, Pero algo que sí notes ecléctico. como las relaciones un poco, ¿no? Sí. O los Sí, en parentescos. el viaje tú tienes que seducir. O sea, la idea es que tú convenzas a los otros, que tu combinación, que el cóctel que tú hiciste tiene sentido, aunque sea Ya. una gran locura, ¿no? Esa es más o menos mi postura. ¿No estaría padre que los artistas que son los más importantes ahorita digamos, en el escenario, hagan una exposición para apoyar a los curadores? Es decir, voy a hacer una exposición de puros curadores. Sobre todo económicamente, mano, Sí, porque sí. no les va tan bien. No, os digo, porque es una chamba que yo considero que es muy interesante, muy importante y mucho de la obra que es muy interesante de los artistas, si no está bien curada, no tiene esa misma, digamos, Como no trascendencia. pega igual, ¿verdad? No pega igual, ¿Qué sí. tan nueva es esta profesión del curador? O sea, ¿cómo empieza a surgir esa idea? Fíjate que ya existía, como muchas prácticas, ya existía. Incluso hay quienes hicieron esto a su manera en la antigüedad. No sé, en los museos romanos, en los museos griegos, ¿De ya plano? había un responsable. En la Biblioteca de Alejandría, en el Museión, como se conoce, que era un jardín botánico con libros y con centros de saber, ya había un encargado, digamos. Curador viene de curia, que es el que conserva, el que cuida, ¿no? El guardián. Originalmente era el cuidador. El cuidador, exacto. De hecho, el cura en el mundo eclesiástico pues Claro. es el que tiene la curia del templo, el Claro. cuidado de los tesoros, la conservación y la voz para interpretar, en ese caso, el dogma. Acá no, acá los curadores se llamaron así en arte, sobre todo ya en pleno siglo XX. Pero antes eran conservadores Claro. del museo, eran los responsables de las colecciones y el nombre como tal se hizo ya así universal en el siglo XX. Y cuando empieza a tomar un papel, digamos, que no tenía Exacto. a partir del principio Exacto. o mediados del... Yo creo que a mediados del 20 pasó algo muy interesante y sobre todo en los 80, de los Ajá. 80 recientes para acá. Ya con el arte contemporáneo. Ya un con poco, el ¿no? arte contemporáneo, que el curador no es que sea un artista, como muchos creen y tienen esa fobia, ¿no? De que pretende ser un artista, no. El curador puede ser un autor. Claro. Igual que un escritor puede ser un autor, como poeta Fíjate o que un dibujante. pasa así, mucho así. en la música. En la música popular, el productor toma un papel importante en los 80 también. Claro. Al grado de que, por ejemplo, cuando el hablan cine, de claro. Michael Jackson, hablan de Quincy Jones. Exactamente. Y lo que hizo y ya tiene hasta una etiqueta y un valor y una lana. Pues, ¿no? Un editor en una publicación, un cineasta, un productor en cine, Sí. un
alguien que selecciona material de audio, de video, está haciendo una curaduría. Yo produciendo a Gisiatrino, por ejemplo. También. Puedes ya pedir bajo esa Tú, figura pues una lana más, ¿no? Tú nos curas. Sí, Exacto. Tú eres un cura muy interesante. Si te apellidaras Melano, pues mejor. qué macho. Oye, no, perdón, pero básicamente, no, te quiero decir, también hay mucha presión con eso, porque realmente todo está en base, Claro. es decir, la expo, la apertura, el día de la exhibición, la luz, cómo se va a ver el cuadro, dónde está ubicado Claro. desde el principio, si tienes esta idea de vamos a irnos desde los principios hasta el final de tu obra. Claro. Todo eso tienes que pensarlo también. Debe ser Sí. una presión muy fuerte. Es una responsabilidad, no solo es un poder, es una responsabilidad como cualquier otra, ¿no? O sea, tú tienes la responsabilidad de que el relato no oculte el poder de las obras, pero que aparte agregue un plus. Si no hay un plus, si no hay un contexto, si no hay algo que le dé un twist a lo que de por sí es importante, porque las obras lo son, tú tienes que lograr que incluso lo que no se parece esté justificado, que esté junto. ¿No pasa un poquito como en el fútbol? Sí. Que el entrenador, que si hay éxito es del equipo, y Sí. si hay fracasos el entrenador. Exacto. Sí, tú eres el responsable de lo que salga mal. Claro. Cuando sale bien, tú te ocultas. el artista. Claro. Y tú te haces para atrás. Claro. El ego del curador es saberse ocultar. Claro. ¿No? Aparecer solo cuando corresponde. Digo, en apariencia, porque podría. realmente, Sí, no, sí, no, en porque el papel. realmente Sí. si tú vas a ver una exposición bien curada, te das cuenta Claro. que esto no lo hizo el autor. El autor realmente se la pasa pintando y incluso llega hasta con pintura en la ropa. Y, puta, es que estuve pintado en la mañana, pero no tiene esta idea que La parte es, como narrativa, ¿no? Sí, Lineal. sí, que es algo necesario, es el que te da el camino, es el que plantea muy bien cuál es la carretera y cómo va a quedar las curvas y en qué momento va a ser lo interesante de todo esto. Sí, es es un un director. mediador. Es un mediador, es una figura, digamos, como una proteína que trata de unir. Sí. Además, tienes que transparentarle al público lo complejo. Tienes que sugerirle una lectura evitando el dogmatismo. O sea, es un arte como de un equilibrismo, ¿no? Siempre estás como en medio de las fuerzas. Porque además tú lidias con la institución Claro. y le das la cara al ciudadano, artista o al público que tienen otra visión, incluso Y con crítica. los límites, ¿no? De presupuesto o Claro. de recursos. Claro, aunque hay curadores que son corporativos, hay curadores que trabajan para empresas. Claro. Esos tienen un back más interesante. Los que trabajan en las instituciones públicas, esos sí son mágicos, ¿no? Tienen que salvar en todo sentido el proyecto. Oye, y ha habido momentos terribles que dices, quiero largarme de aquí, no Sí, quiero claro. de Claro. fracasar. No, por supuesto. De que todo se te viene encima y no funcionó nada. No, 100%, porque a mí me tocó, por ejemplo, en el pabellón que hice en el 2015 para México, en estas exposiciones que antes eran las universales, Ajá. ¿se acuerdan? Las de la Sí. Torre Expos Eiffel y todas famosas, esas. ¿no? Sí, Ahora claro. se llaman internacionales y tienen un tema global. Este era Ok. el tema de la alimentación y era en Milán, porque ahí está la última cena de Leonardo, y el tema era la comida y las tecnologías de la Ok. sustentabilidad. Ahí, por ejemplo, imagínate, gobierno federal, Secretaría de Economía, aquel Instituto ProMéxico, las empresas, digamos, aglutinadoras que hacían toda la logística, los egos de nosotros y de los artistas, la Cancillería mexicana, el secretario de Economía. O sea, ahí sí hubo un momento donde, en medio de ciertas polémicas, sí me daban ganas de desaparecer, integrarme con la naturaleza. O sea, Y saliste vivo. salí vivo porque a lo mejor mis propias incapacidades y mi trabajar yo mismo para mí y no ser una empresa me permitieron como irme tras bambalinas hasta que me deslicé a las Como Mero calles de la Simpson, ciudad. te Me mezclaste mimeticé, con me mimeticé con algunos cuadros expresionistas. Pero, y- pero por otro lado, has mencionado 2, 3 veces acá de que no rehuyes al debate. O sea, No, me gusta. Me gusta porque ¿Ah, en sí? México, Sí. en México creo que hay una carencia de debate. Hay muchos pleitos. Sí. Ve las redes sociales. Claro. Todos somos críticos, todos somos tiradores, linchadores, pero a mí me gusta el debate entendido como el cultivo del lenguaje complejo, desde el meme hasta el ensayo analítico. Como un poco Ya, de ya, ya. complejidad. Ya, el arte del esgrima, pues, ¿no? El De humor. De poner ideas en... Exacto. en- Y de ser también no falsamente autocrítico, sino tener varias personalidades como si tuvieras una condición neurológica o psiquiátrica y tú mismo ser un poco tu rival. Claro. A mí me gusta ese debate y siento que es una utopía para el medio mexicano, ¿no? ¿Llegas a conceder en un debate? ¿Sin problema? Sí. ¿No te cuesta trabajo? No, depende si es en buena lid,
Si ves que el otro debe estar en un plan nefasto, Sí, pero, mejor le a paras. ver, pero personalizar. aquí quiero insistir, o sea, Venga. ¿cuáles son los debates más interesantes para ti en los cuales tú te metes con ganas porque sientes ¿Ideas? que sí hay algo que decir? Me gusta cuando lo que se pelea allá, como si fueran unos gallos, son los argumentos. Ah, ok. Tú y yo podemos inventarnos la madre en un argumento, pero no trasladarlo al plano personal. Y no sé, a mí me tocó debatir con Raquel Tibol, por ejemplo. Esta Órale. crítica Ajá. era dura y elegantísima, jamás personalizó. Me tocó debatir con la doctora Teresa del Conde, Órale. brillantísima Oye, no, bueno. persona. No, bueno. Y muchos críticos No recientes. como ustedes. No. No, dilo. No estaríamos aquí. Oye, me ha tocado debatir con gente que inmediatamente personaliza. Ahí es donde no me gusta. Sí, es nefasto. No me gusta porque pues, ahí ya mejor son las trompadas, ¿no? Directo. claro. Creo que si tu ego es muy grande, puedes hacerte el que no eres narcisista y dejar un poco que la pelea sea en el discurso. Pero debe haber, yo me imagino que es como en la música, que hay lugares tótem de, ¿no? Ya sabes, puedes grabar en Abbey Road, o puedes grabar en Air Studios, o puedes grabar en Suiza, donde grababa ABBA, o en Nueva York, estudios famosos, Los Ángeles. Claro. ¿Cuál es el lugar que dices tú, yo quiero curar en esta galería, me encantaría? Que no tiene que ser O museo, tampoco un museo especial que digas, puede ser en Ciudad de México, puede ser en Guadalajara. Como Tampoco un nos tenemos fetiche que ir. tuyo, Sí, o sea, un una fetiche que fetiche. dices, este es mi tótem que yo quiero curar alguna exposición de alguien en este lugar. Mira, me gustaría trabajar en un museo que no sea específicamente de arte contemporáneo, pero donde se pudieran hacer, no los típicos juegos de mezclar arte moderno y contemporáneo o histórico, pero me gustaría hacer, por ejemplo, algún proyecto, no sé, en la isla de museos de Berlín. Me gusta mucho el Museo Pérgamon, ¿no? Aunque va a estar cerrado un buen rato porque lo van a remodelar y tal vez muchas personas nos lo vamos a perder mucho tiempo, pero yo me acuerdo que de chavo leía en las enciclopedias Salvat que estaba el altar de Zeus Claro, ahí. claro, en Y la cuando fui por enciclopedia primera Salvat. vez llegué muy tarde. Y yo creo que mi cara fue tan decepcionante que la chica de la taquilla me dijo, no, pásale, ni siquiera te vamos a cobrar. Pásale, chavo. Y ahí tuve este síndrome que se llama de Stendhal, que no sabes, que sientes que te va a dar un infarto. De- Entonces subí o las sea, escaleras como especie pirámide de prehispánica. ¿Cómo le llaman esto? ¿no? Como el colapso estético. El colapso estético, y me dio el síndrome tropical de que Chiquillo. subí la escalera como si fuera la pirámide de Kukulcán. Me gustaría hacer algo, por ejemplo, ahí, ¿no? Y también los museos que no son de arte. Me gusta, no sé, algo en un museo de corte antropológico, Ajá. pero hacer algo que tuviera un input de arte. O sea, me gustan las mezclas, lo ecléctico, ¿no? Sí, porque luego es muy chistoso porque te dicen, oye, queremos que hagas una exposición de tus caricaturas. Estoy hablando de... Porque queremos que todo el mundo te vea. Va a ser en el aeropuerto de Saltillo. Ok. Ay, híjole, bueno, Saltillo no pasa nada, pero ¿por qué en un aeropuerto? Es decir, sí tienes un buen lugar porque la gente va a pasar a fuerzas. Pero claro. difícilmente se van a detener. Exactamente, sí, ¿no? Mira, me ha tocado trabajar incluso en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Me Ajá. tocó un día hacer un proyecto de curaduría. En un papel muy sencillo, yo no construí el proyecto, solamente acomodé o visibilicé. No me preocupa tanto eso. Lo que a mí me entusiasma más es cuando hay un buen equipo, no importa dónde sea. Sí. O sea, mi visión sobre el mundo del arte es que las buenas alianzas, así como en las buenas bandas de rock o de pop, son las que hacen la diferencia. Sí. Tú puedes trabajar en un supercentro cultural o en uno muy, muy cutre, pero si los tres que trabajan ahí o toda la estructura están bien orgánicamente integrados, si funciona como un ecosistema, Va. ese es mi sueño dorado. Claro, claro. No el dónde, sino qué tipo de equipo, un equipo bien tramado. Así como una producción aquí jala, porque ya hay un código entre ustedes. Así en un proyecto de arte, por más jodido que esté No, bueno, aquí el es set. espectacular, ¿eh? No, ya vi. Sí, pero, claro. pero puede haber... Tanto uno- que me o dijeron sea, que lo dijera. Pero, por ejemplo, los chavos que quieren, ahorita que te están oyendo y dicen, yo quiero ser como tú, cabrón. O sea, y hay manera de estudiar eso, hay una carrera Para o... empezar, ¿cómo iniciaste tú? ¿Fue Sí. casualidad? Yo estudié artes visuales, yo me formé como artista Ajá. y sobre la marcha me tiré para allá. De Pero pronto ya- alguien en un momento te tocó Sí. como tomar la batuta, decir, yo lo organizo, ni modo. Sí, Estando- sí. Y ¿O después vi que ya hay carreras, ¿eh? Ajá. Hay muchas escuelas. Está Bard College en Estados Unidos, está la École du Magasin en París, está el Centro de Artes para las Artes en Suecia. O sea, sí hay carreras Pero ya. a nuestra generación no le tocó No. eso, nos tocó a como abrir Yo aprendí cancha, viendo, ¿cómo va? Yo aprendí viendo lo Claro. que hicieron los predecesores Claro. y de ser artista me pasé a esto y después descubrí que tú puedes ser teatrero,
puedes ser DJ, puedes ser coleccionista, y si tienes con qué y lo demuestras, puedes ser curador. Claro. Es como una profesión a posteriori, ¿no? Claro. No hay un perfil básico, ¿no? Se y vive luego de- vas acumulando horas de vuelo, ¿no? ¿Se vive claro. de eso? ¿Se vive de eso? Se puede malvivir muy bien de eso, sí, claro, sí, no, 100%. ¿Qué tendrías que hacer además para poder vivir bien? Es decir, ¿qué curadores sí dices tú? Yo quiero ser el Paul McCartney o el Mick Jagger o el Keith Richards de los curadores. Sí, lo que pasa es que es gente que, por ejemplo, tiene despachos de asesoría alto nivel de arte, o son profesores universitarios, o son gente que hace gestiones, o personas que tienen becas, o trabajan con editoriales. O están en el primer mundo. Están en el primer mundo y solo tienen que hacer una de estas opciones. Sí, tú puedes tener formatos de recursos que vienen de otras maneras, y la curaduría generalmente es una forma de asociarte para un proyecto específico. Ya curadores así de casa, de cajón, casi de la realeza, son pocos. Casi eso no existe. ¿sí? Sí, no. Todos andan picando piedra, ¿no? Ah. Sí. Wow. ¿Ya ves? No, bueno, es que me parece algo súper interesante. Sí, yo pensaba que había gente muy establecida. Ajá, y que de ese Sí hay algunos. No, y que además el trabajo realmente es poner muy, como de una manera, decir, muy accesible, pero además preciosa tu obra, que puede ser lo más bonito, Claro. pero si está muy mal puesta, Sí. si está muy mal iluminada, Exacto. si está en el Se peor condena. lugar. O no hay como una línea que cuenta una Exactamente, historia de alguna sí. manera, Claro. aunque no la gente Por no más la delirante nota. que sea, por Aunque más sí, delirante pero la que gente sea. no la nota Claro. y sin embargo sí la hay. Hay Sí. un hilo ahí conductor. Oye, muy bueno, raro. pero tú eres del Distrito Federal, Ciudad de México. ¿Qué andas haciendo ahora aquí? ¿Quién Fíjate te que invitó? Yo he venido mucho para acá, a Guadalajara, desde hace un buen rato, por gente que todos conocemos, que son amigos en común. Hice cosas con museos, hice cosas de educación, he estado en foros, y en esta ocasión vine en una asociación con una plataforma que se llama Arte Media, que es mi socia, dirigida por una chica que es gestora, que se llama Sofía Ampudia, y con la Galería Jolote. Claro. Ellos fueron mis El gran anfitriones. Moncho, Con el buen gran nuestro Moncho. brother, Ajá. nuestro con brother. con el buen Moncho, hicimos una presentación de una serie de charlas que son preguntas polémicas sobre el mundo del arte. Cada episodio es una pregunta y yo le propongo a quienes participaron unas posibles respuestas. Y estuvimos en 10 conversaciones que terminaron justo el día de hoy. A ver, dijiste preguntas que vienen de algún asunto polémico. Exacto. O sea, por ejemplo, ¿qué tipo Por ejemplo, si se puede definir al arte, ¿no? Ok. Esa sería una, ¿no? Que es una pregunta que como que toda la gente que se interesa en arte puede en algún momento dado querer responder o Sí, pero- querer hacerse. Es una pregunta que además durante casi 2000 años estuvo Está bien basada gacha la pregunta, en pensamiento. no me No, imagínate. imagino. Estuvo basada mucho tiempo en la Claro. búsqueda de una esencia. Claro. De una esencia para tener una respuesta mágica que explicara toda la historia. Eso no existe. Pero bueno, en esas conversaciones yo respondo cosas, por ejemplo, sobre qué es lo moderno en el arte, cómo es lo moderno en México, qué papel juegan los críticos, la inteligencia artificial y el arte, los influencers, las redes sociales, Ya. cosas de ese tipo, ¿no? Está bueno, está bueno. ¿Existe este papel todavía que mencionaste a Raquel Tibol como, porque pues es que ahora ya no leemos los periódicos, ya no hay una manera de llegar a la crítica del arte? ¿Existe todavía? Ya no hay el crítico, ¿verdad? Exactamente, ¿existe todavía ese papel? ¿O Fíjate que casi no, porque qué tristeza, es ¿no? una profesión que no está bien pagada. ¿Quién puede ser neutral para ser crítico? Una fundación como si no te paga ni una cuartilla. Claro, pero Claro. una fundación como Rockefeller, Jumex, you name it, la que tú digas, Sí. el Pompidou y demás, te puede pagar por ser un crítico para, no para que hables bien, simplemente para que critiques. Es que, Para que ayudes a entender de qué va. entender Lo de que qué pasa va. es que ya más bien somos analistas, porque un crítico que es un tasador o un escrutinio no puede existir si está patrocinado. Claro. Serías juez y parte. Ahora lo que existe son consultores, curadores, analistas. Ya no es que vayas a hablar bien o mal, sino que vas a demostrar que ahí hay un sentido, que ahí hay un relato, que las imágenes tienen un poder. Ese crítico ha ido desapareciendo. De hecho, desapareció casi desde el siglo XIX, cuando digamos que el paso de la burguesía liberal a la burguesía Tú dirías que en el ultraliberal. 20 prácticamente ya. Sí, hay críticos en el siglo XX muy rudos, muy queridos y odiados, muy Claro. independientes, pero Ya no en con otro el formato. poder. Eran profesores, Claro. tenían editor, no les pagaban nadie para hacer crítica y podían ser libres. Ya hoy es muy difícil, ¿eh?
Oye, te agradecemos muchísimo, se nos acabó el tiempo. Nada más, como poner así como último, pues lo pongo... Sí, que nos cure una exposición de monos. Sí, por favor. Venga. claro. Yo vi una muy buena en el Carrillo Gil. Yo vi una muy buena en el Carrillo Gil. Fíjate, pero una cosa para los tres que les digo, realmente un crítico de arte, ¿puede destruir a un autor? ¿Puede destruir con su crítica? Yo creo que ya no, ¿no? Yo Sí. creo que ya cualquier persona puede destruir a cualquier persona y eso es lo grave. Ándale. En las redes. Ojalá que fuera a través Sí, de la claro. voz de un crítico, que por lo menos supieras que te linchó a alguien que piensa. Sí. Ajá. Eso Ya sería es increíble. una onda, sí. Ya está, sería una fantasía Oye, casi sexual, ¿no? Claro, te agradecemos que hayas Gracias, venido. Master. Gracias. Muchas gracias. Castillo, Muchas señores. gracias. Sí. Brother. Gracias, Memo. Muchas gracias, Master. compañeros. Gracias. Y aquí seguimos en la Chora TV la próxima semana. Muchas gracias, señor Navarrete. Sí, Aquí señor. andamos, Señor picando Camacho. piedra. Sí, señor. Y aquí nos va a curar la exposición próximamente de tazas de la Chora. A ver, Ok. ¿qué opinas del cuadro que está aquí? No, bueno. No, No hay nada no, que bueno. decir, no hay nada que agregar. Es basura.